Muy buenas noches, audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron este día? ¿Ya están listos para escuchar algunas historias de terror? En esta ocasión tenemos algunas historias paranormales que han ocurrido al adquirir objetos de segunda mano. Veremos lo peligroso que a veces pueden ser las cosas que se ven prácticamente normales, pero no sabemos las historias detrás de aquel objeto. Así que basta de tanta introducción, ponte cómodo, cierra los ojos y déjame contarte esta primera historia. Comenzamos. Buenas noches, Santiago. Mi nombre es Fernanda y quiero contarte una historia que ocurrió en casa de mi abuelita. Esto pasó aproximadamente en el año 2005. Yo en esa época apenas no nacía, pero es una historia que se cuenta mucho en mi familia. Sucedió en un pequeño poblado de Guanajuato, en donde en la casa de mi abuela comenzaron a suceder cosas que no tienen explicación. Mi abuelita siempre había sido costurera. Desde muy joven confeccionaba vestidos, uniformes escolares y hacía todo tipo de arreglos para la gente del pueblo. Gracias a su máquina de coser sacó adelante a sus hijos durante muchos años. Pero cuando la máquina de mi abuelita se descompuso definitivamente, decidió comprar otra. Como no tenía dinero para una nueva, un vecino le comentó que una señora estaba vendiendo una máquina de coser usada, porque estaba vaciando la casa de una familiar que había fallecido hace poco tiempo. Mi abuelita fue a verla. Era una máquina antigua, completamente de metal, montada sobre un mueble con pedal. Aunque tenía algunos detalles, funcionaba perfectamente. La compró ese mismo día. Mi abuelita trabajaba desde temprano hasta la tarde y al caer la noche siempre cubría la máquina con una tela blanca. Se dice que ella tenía la costumbre de decir: "Las herramientas también descansan". A mi mamá le daba risa escucharla, pero esa máquina guardaba algo más que trabajo. Todo comenzó poco a poco. Primero fueron ruidos leves. Por las noches se escuchaba el pedal moverse lentamente. Tac, tac, tac. Como si alguien lo estuviera presionando muy despacio. Pensaban que la madera se acomodaba por el frío, pero los sonidos comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Después apareció otro ruido, el de la aguja. Era exactamente el sonido que hacía cuando atravesaba la tela, una y otra vez. Aunque la máquina permanecía cubierta, mi abuelita fue la primera en escucharlo. Una mañana dijo que la noche anterior alguien había estado cosiendo durante varios minutos. Nadie le creyó. Pensaban que había soñado. Hasta que una madrugada mi mamá, quien vivía en el mismo terreno, también lo escuchó. Mi mamá salió al patio a llenar algunos botes de agua, pues era frecuente que cayera agua para apartar. Mi madre pensó que estaba trabajando aún mi abuelita, pues el sonido ahí estaba. El pedal moviéndose, la aguja subiendo y bajando, como si hubiera alguien confeccionando ropa en la sala. «Mamá, aún sigue trabajando. Ya duérmase, que es tarde», dijo mientras entraba a la sala. Encendió la luz. El ruido se detuvo inmediatamente y notó que la máquina seguía cubierta con la tela. No había nadie. Mi mamá retiró la manta y todo estaba exactamente igual. Con el tiempo los ruidos comenzaron a presentarse únicamente después de la medianoche. Era como si alguien esperara a que todos estuvieran dormidos para volver a trabajar. Sin embargo, mi abuelita era de la idea que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Es decir, sabía que la máquina tenía algún fantasma pegado, algún alma en pena, pero no le importaba, y se la quedó por mucho tiempo más. Sin embargo, lo que terminó por asustar a mi mamá ocurrió una noche de diciembre. Serían como las 2 de la mañana cuando la despertó un sonido muy rápido. Ya no eran puntadas leves, ya no eran puntadas lentas. La máquina estaba funcionando como si alguien cosiera con mucha prisa.
Parecía que el pedal iba hasta el fondo una y otra vez. Mi abuelita también despertó. Ambas se encontraron en la sala. Las dos se quedaron escuchando y viendo, pues la tela que cubría la máquina se abultó y se balanceaba lentamente, como si alguien estuviera sentada en ella, debajo de esa sábana blanca. Mi mamá dice que se asustó muchísimo. Estaba a punto de gritar cuando mi abuelita le cerró la boca y le dijo muy enojada: «Cállese, chamaca, ¿no ve que la señora está trabajando?». Después de eso, mi abuelita, como si estuviera platicando con una persona viva, volvió a hablar. «Señora, discúlpenos, es que ya es muy tarde. El ruido nos espantó un poco, mejor vaya a su casa a descansar en paz. Yo ahora me encargo del trabajo. Usted no se apure, vaya a descansar». La máquina poco a poco comenzó a quedarse en silencio. Mi abuelita levantó la manta con mucho cuidado. Dice mi mamá que pensó que iba a ver a alguien, pero todo lo contrario. Mi abuelita no dejó de usar esa máquina, y curiosamente, los ruidos continuaban, pero ya no fueron seguidos. Mi abuelita vivió muchos años más con un fantasma en su casa. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel. Soy de un municipio de Michoacán y fíjate que desde hace tiempo quería contarte algo que me ocurrió en el 2008, cuando apenas me había independizado. Hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación lógica para todo lo que pasó, pero les juro que jamás volveré a comprar un mueble usado sin pensarlo dos veces. En aquel entonces tenía 22 años. Acababa de rentar una casa pequeña para vivir solo. Era sencilla, con una sala, una cocina y una sola recámara. Como apenas comenzaba a trabajar, no tenía dinero para comprar muebles nuevos, así que casi todo lo conseguía de segunda mano. Muy cerca de donde yo vivía, todos los domingos se instalaba un enorme tianguis. Ahí encontraba desde ropa, zapatos, tenis, hasta refrigeradores, salas, muebles. Y fue precisamente ahí donde vi un ropero de madera que me llamó la atención. Era grande, pesado y ya se veía bastante viejo, pero lo que más me gustó fue que tenía un espejo largo colocado en una de sus puertas. Aunque la madera estaba algo desgastada, pero aún servía, el espejo estaba casi perfecto. Pregunté el precio, y era mucho más barato de lo que esperaba. El vendedor únicamente me dijo: «Lléveselo, joven, todavía aguanta muchos años». No pregunté nada más. Lo pagué y esa misma tarde me ayudaron a llevarlo a mi casa. Los primeros días todo fue completamente normal. Acomodé mi ropa, limpié el espejo y seguí con mi rutina. Trabajaba todo el día y regresaba a casa alrededor de las 8 de la noche. Y fue justamente a partir de esa hora cuando comenzaron a pasar cosas horrendas. La primera ocurrió aproximadamente una semana después de mi compra. Entré a mi cuarto para cambiarme de ropa, encendí la luz y mientras me quitaba la chamarra, les juro que vi de reojo en el espejo del ropero algo. Me pareció que alguien acababa de cruzar detrás de mi reflejo. Fue tan rápido que pensé que había sido mi imaginación. Volteé inmediatamente, pero no había nadie. Me tranquilicé diciéndome que seguramente había sido un efecto de la vista. Sin embargo, las noches siguientes empecé a sentir algo. Era como si el cuarto hubiera cambiado de ambiente. Se sentía más pesado, más frío, y sin darme cuenta evitaba mirar directamente el espejo. Pocos días después ocurrió otra cosa. Estaba viendo la televisión en la sala cuando tuve que entrar por un vaso de agua. Al pasar frente a la habitación alcancé a ver otra vez de reojo una sombra moviéndose dentro del espejo. No era un reflejo mío. Parecía una persona caminando lentamente detrás de mí. Una persona un poco más baja y oscura. Aquella noche dormí con la luz encendida por primera vez. Pero eso no lo detuvo, porque después comenzaron los ruidos.
Escuchaba pequeños golpes provenientes del interior del ropero, pero siempre de noche. Al principio eran muy suaves, pero con los días fueron aumentando. Ya no eran golpecitos pequeños, eran 3 o 4 golpes secos en la madera. Llegué a pensar que algún animal se había metido, así que una noche reuní valor. Abrí ambas puertas del ropero y saqué toda mi ropa. Revisé cada rincón, pero no había nada. Ni ratones, ni huecos. Nada que pudiera provocar esos sonidos. Lo más aterrador sucedió semanas después. Me encontraba profundamente dormido cuando escuché el rechinido de una puerta. Ese sonido tan característico de la madera vieja. Abrí lentamente los ojos. El cuarto estaba apenas iluminado por la luz que entraba de la calle. Miré hacia el ropero. La puerta estaba entreabierta. Y entonces vi claramente una mano pálida que desde el interior del ropero sujetó la puerta y la fue cerrando muy despacio. Escuché el rechinido hasta que quedó completamente cerrada. Me quedé inmóvil. No pude moverme durante varios minutos. Cuando finalmente reuní el valor, encendí la luz. Abrí el ropero, no había absolutamente nadie. Esa noche no volví a dormir. Intenté convencerme de que había sido un sueño, pero el miedo ya era demasiado. Aún así seguí viviendo ahí porque no tenía otro lugar a donde ir. Los fenómenos paranormales continuaron. Cada noche, después de las 8, evitaba entrar al cuarto. Y si tenía que hacerlo, jamás miraba directamente al espejo. Porque siempre sentía que algo me estaba observando desde el otro lado. La segunda vez que ocurrió lo de la puerta fue mucho peor. Esa noche llegué muy cansado del trabajo, así que no me importó aquellas cosas extrañas. Llegué rendido, me recosté y me quedé dormido rápidamente, ni siquiera me tapé. Volví a despertar por el mismo rechinido. Esta vez no abrí los ojos de inmediato. Pensé que estaba soñando, pues la luz estaba apagada y yo la había dejado prendida. Pero el sonido seguía. Me di cuenta que yo estaba despierto y que no era una pesadilla. Cuando finalmente miré hacia el ropero, la puerta ya estaba casi cerrada y alcancé a ver la misma mano escondiéndose lentamente hacia el interior, como si alguien se hubiera dado cuenta de que yo desperté. Después de eso, escuché un golpe seco desde adentro, tan fuerte que hizo vibrar el espejo. Aquella madrugada salí de mi casa y esperé hasta que amaneciera sentado afuera. No soportaba seguir ahí. Desesperado le conté lo sucedido a muchas personas, pero la mayoría ni siquiera me creía. Hasta que un compañero del trabajo lo hizo. Él me recomendó buscar a una señora que, según muchas personas del mercado, hacía limpias y quitaba malas energías. Así que fui a verla. Escuchó toda mi historia y aceptó ir a mi casa. Llegó una tarde con varias ramas, veladoras, incienso y comenzó a recorrer cada rincón de mi casa mientras rezaba. Cuando entró al cuarto se quedó observando el ropero durante varios segundos. No dijo nada, solo pidió que nadie hablara. Después hizo otra limpia directamente frente al espejo. Al terminar aseguró que la casa ya estaba tranquila. Yo le pagué y ella se fue. Pero al parecer me habían estafado, pues esa misma noche volvieron los golpes. Y al pasar frente al espejo juré ver una silueta oscura e inmóvil detrás de mi reflejo. La limpia no había servido de nada. Al domingo siguiente renté una camioneta. Saqué toda mi ropa, entre 2 amigos cargamos el ropero. Lo llevé muy lejos y lo tiré. Vaya remedio. Desde esa misma noche todo terminó. Jamás se volvieron a escuchar golpes en mi casa. Nunca más vi sombras en los espejos. Y no volví a despertar por el aterrador rechinido de aquella puerta. Han pasado muchos años desde entonces, lo sé. No sé qué historia tenía ese ropero antes de llegar a mis manos, pero creo que no es nada bueno.
Antes de pasar a la siguiente historia, quiero decirles algo rápido pero muy importante. Audiencia, este canal de Estación Siniestra, solo así, Estación Siniestra, es el único y el original que manejo yo. No tengo otros canales, pero otros canales que se hacen pasar por mí y que por cierto tienen casi el mismo nombre, como por ejemplo Estación Siniestra Maldita, Estación Siniestra Nocturna, La Terminal Oscura, La Última Estación, son unos de los canales que se están robando nuestro contenido. Solo bajan el video, lo editan un poquito y hasta se roban también las miniaturas. Por favor, no lo sigan, no les den like y si se puede, repórtenlos. Yo también estoy trabajando para que esto ya no suceda, pero es algo un poco tardado. Sin embargo, ya saben, no tengo otros canales, solamente Estación Siniestra. Ahora, audiencia, dejando esto claro, sigamos con las siguientes historias. Esta historia que quiero compartirles no es para los de mente débil. Mi nombre es Carla, y quiero contarte algo que me ocurrió cuando tenía 17 años. Esto me pasó en el año 2012, en un pequeño pueblo de Guanajuato, el cual no omitiré su nombre. Díganme exagerada, pero desde entonces no puedo ver un sofá sin sentir miedo o acordarme de aquellas noches de horror. Todo comenzó meses después de mi cumpleaños. Mi abuelita materna había comprado un sofá, usado en un tianguis que se ponía cada lunes cerca de su casa. Era un sofá de 3 plazas, color café oscuro, con la tela un poco desgastada, pero todavía se veía bonito. Además combinaba perfectamente con su sala. Como ella vivía sola, decía que era perfecto para recibir visitas o a la familia. Al principio nadie le dio importancia, una compra normal nada más. Pero después de unas semanas mi abue comenzó a decir cosas muy extrañas, cosas que nunca había contado. Nos contaba que por las noches sentía que alguien estaba sentado en el sofá aunque la sala estuviera vacía. Otras veces aseguraba que, desde la puerta de su cuarto, alcanzaba a distinguir la silueta de una persona sentada. Pero no siempre era de noche esas apariciones. Decía que de día o en la tarde veía personas por un instante sentadas en el sillón. Toda la familia pensaba que eran ideas suyas. Mi abuelita ya era una persona mayor y empezaba a tener problemas con la vista. Incluso algunos familiares decían que seguramente confundía las sombras de sus perritos con personas. Pero ella nos insistía: no estoy loca, alguien se sienta ahí cuando apagan las luces, nos decía. Nosotros solo sonreíamos para tranquilizarla, pero en el fondo también a nosotros nos daba miedo. Con el tiempo dejó de hablar del tema. Pensamos que todo había terminado. Pero un sábado hubo una pequeña reunión familiar en su casa. Mis tíos y mis papás estuvieron ahí hasta la noche. Como al siguiente día mis padres tenían que salir temprano, acordaron que yo me quedara a dormir en la casa de mi abuelita, para que no pasara la noche sola. Ellos se fueron y yo me quedé con mi abue. Cenamos, platicamos un rato y cerca de las 11 cada quien se fue a dormir. Su cuarto estaba al fondo del pasillo, el mío era el del junto, y justo enfrente de ambos estaba la sala. El baño quedaba a un lado de mi habitación. Recuerdo perfectamente que esa madrugada desperté porque tenía muchas ganas de ir al baño. Miré la hora en mi celular. Era la 1:30 de la mañana. Todo estaba completamente oscuro. Solo entraba un poco de luz del patio por una ventana de la sala. Abrí despacio la puerta de mi cuarto y entonces vi algo en la sala. Mi abuelita estaba sentada en el sofá. No podía distinguirle el rostro porque estaba de espaldas y la luz era muy tenue. Pensé que no podía conciliar el sueño. «Abuelita, todavía está despierta», le dije con voz baja. Ella no me respondió. Como realmente tenía muchas ganas de entrar al baño, no le di importancia y me metí. Tardé menos de 5 minutos. Cuando salí estaba ahora en otra posición, pues estaba de perfil, completamente inmóvil.
Me dio un poco de curiosidad. ¿Se siente bien, abue? Pero otra vez no me respondió. Pensé que quizá estaba medio dormida o simplemente no me había escuchado. Como yo también estaba muy cansada, regresé a mi cuarto, cerré la puerta y me acosté. No tardé en quedarme dormida. A la mañana siguiente desayunamos juntas, cuando le pregunté con toda naturalidad: «Abuelita, no pudo dormir anoche, ¿verdad?» «Sí, mi niña. Ayer dormí muy bien, y de hecho fue una de las noches en donde descansé más, pues no me desperté en toda la madrugada». Sonreí pensando que me estaba jugando una broma. «Abue, claro que sí. Hasta le hablé 2 veces». Ella negó con la cabeza. «Anoche me dolían mucho las piernas. Desde que me acosté ya no me levanté para nada, hija». En ese momento, cuando escuché sus palabras, sentí un escalofrío. Le insistí. Le describí exactamente cómo la había visto sentada. Entonces mi abuelita cambió su cara. Muy despacito me dijo: «Hija, eso mismo llevo meses viendo yo». Ninguna de las dos volvió a hablar durante varios minutos. Ese mismo día revisamos la sala. No había nada extraño, pero desde entonces empecé a creerle. Las siguientes veces que fui a visitarla procuraba no levantarme por las noches. Sin embargo, una ocasión desperté por unos ruidos en la cocina. No salí del cuarto, solo miré hacia la sala por la ventana del cuarto que da a la sala. Ahí estaba otra vez, la misma silueta, sentada. Al ver esto comencé a gritar por el miedo tan tremendo que sentí. Le hablé a mi abue y prendimos las luces. Mi abue salió muy asustada y yo también, pero el sofá estaba vacío. Por mi parte, ya no me quedé en la casa de mi abue. Me enteré que mi abuelita terminó regalando aquel sillón. Y dice que desde que lo regaló nunca más volvió a decir que alguien más se sentaba en su sala. Esta es mi historia. Espero que la hayan disfrutado. Mi nombre es Tomás y quiero compartirte una experiencia paranormal. Fue algo que viví junto con mi esposa en el año 2016, cuando nos mudamos a una casa en Toluca, Estado de México. Han pasado ya varios años, y hasta la fecha ninguno de los dos puede explicar lo que ocurrió con una cama que compramos. Una cama que ya era usada. Y de hecho, cuando la compramos tenían manchas extrañas, como de sangre, por varios lados y una muy grande en el centro. Al comprarla, obvio que le preguntamos al vendedor que qué era eso, pero nos dijo que solo era pintura, que la habían lavado ya muchas veces, pero que no se le quitaba aquellas manchas. Mi esposa y yo acabábamos de juntarnos. Entre la renta, el depósito y los gastos de la mudanza, prácticamente nos habíamos quedado sin dinero. Así que decidimos comprarla, por solo 500 pesos. Ya saben, para ahorrar un poco. La compramos ese mismo día. Las primeras noches dormimos perfectamente. No habían ruidos ni nada extraño. Sin embargo, aproximadamente un mes después, comenzaron a pasar cosas muy raras. La primera fue una sensación difícil de explicar. Ya acostados, cuando apagábamos la luz, ambos sentíamos que alguien se sentaba lentamente a los pies de la cama. No era un movimiento brusco. Era exactamente la misma sensación que cuando una persona se sienta con cuidado y el colchón se hunde poco a poco. Las primeras veces ninguno de los dos dijo nada. Pensamos que era nuestra imaginación. Hasta que una noche mi esposa rompió el silencio. ¿Tú también sentiste eso? Sentí como si me hubieran echado un balde de agua en la espalda, porque era exactamente lo que yo acababa de sentir. Tratamos de olvidarlo, pero cada noche ocurría lo mismo. Siempre después de apagar la luz, siempre cuando ya estábamos acostados, sentíamos eso. Con el paso de los días, la sensación cambió. Ya no parecía que alguien solo se sentaba.
ahora daba la impresión de que caminaban lentamente sobre el colchón, como si unos pies de niño pequeño recorrieran desde la parte baja hasta quedar muy cerca de nosotros. El colchón se hundía por secciones, primero los pies, después a la altura de mis rodillas y luego cerca de mi cintura. Una madrugada desperté sobresaltado, no sabía por qué. Miré el reloj y eran 20 para las 3 de la mañana. Todo estaba en silencio. Y fue entonces cuando sentí claramente cómo el colchón volvió a hundirse junto a mis piernas. Pensé que mi esposa se había movido, pero ella seguía profundamente dormida de espaldas a mí. La sensación continuó avanzando lentamente, como si alguien estuviera subiéndose a la cama. Desperté a mi esposa y en cuanto abrió los ojos me dijo casi llorando: «Lo estoy sintiendo otra vez». Los dos permanecimos inmóviles. Ninguno quería mover un solo músculo. El colchón siguió hundiéndose poco a poco hasta quedar entre nosotros. Era como si hubiera una tercera persona acostada en medio, debajo de las cobijas. De pronto todo volvió a la normalidad. Aquella noche terminamos durmiendo en la sala. Pensamos que quizá el colchón estaba embrujado, que alguien había muerto ahí. Para salir de dudas compré uno completamente nuevo. Conservamos únicamente la base de madera y el colchón lo fuimos a vender. Creímos que el problema terminaría, pero no fue así. La misma sensación regresó apenas 2 noches después. Fue entonces cuando entendimos que el colchón nunca había sido el problema, era la base. Pero desde ese momento en que nos dimos cuenta, comenzamos a notar algo nuevo. Cada mañana encontrábamos 2 cobijas tiradas, aunque durante la noche hubiéramos dormido completamente tapados. Mi esposa dejó de querer dormir en esa habitación. Durante casi 2 semanas usamos un colchón inflable en la sala. La paz regresó inmediatamente. Ni una sola sensación extraña, ni un solo movimiento. Eso terminó de convencernos. Entre los dos sacamos la base de la casa. Ahora lo pensamos mejor y ni siquiera vendimos, porque nos daba miedo que alguien más pasara por lo mismo. Pagamos para que se la llevaran al desecho. Esa misma noche volvimos a dormir en nuestra habitación, esta vez con una base nueva. Jamás volvimos a sentir que alguien se sentara a los pies. Desde entonces comprendimos que hay objetos usados que pueden cargar con historias que nunca conocemos. Quizá todo tenga una explicación, y aquellas manchas de sangre eran de alguna persona que se quedó ahí. Audiencia, ¿qué les pareció este episodio? Si disfrutaron del terror, déjenme un like, comenta y comparte este video para que más personas puedan enviarnos sus experiencias de terror y así poder conocer un poco más este lado desconocido de lo paranormal. Por mi parte, esta noche ha sido todo. Por aquí en la pantalla te dejo 2 videos más para que puedas disfrutar. Y bueno, nos vemos pronto en otro episodio. Buenas noches, que descansen.